Le decía que estoy impresionado por la Escritura y por la verdad de la Escritura y yo creo que esta serie que estamos viendo tiene Dios la capacidad de cambiar su vida. ¿Cuántos quisieran cambiar la vida por una mejor vida? ¿Verdad? Es un proceso y tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar mucho, pero yo creo que si algunos domingos debe venir a la iglesia, son los próximos domingos. Y le invito a reescuchar estas charlas que vamos a estar teniendo. Y empiezo con un breve resumen de la charla de la semana pasada, donde hablábamos del arrepentimiento, no como normalmente hemos visto, sino más un retorno. Lo habíamos definido como un retorno a Dios. La palabra arrepentimiento viene del latín penitere, que quiere decir penitencia, y entonces pensamos que nos podemos arrepentir, pero veíamos como la Escritura dice que es la bondad de Dios la que nos guía a hacer un retorno, que nosotros estamos perdidos y que el pecado nos ha afectado mucho más de lo que llegamos a darnos cuenta. Y que el retorno no solamente es a los mandamientos de Dios per se, sino a sus promesas, ¿verdad? Sus promesas. Y entonces el segundo punto es el punto del ego. Y este es un poquito complicado de explicar y yo necesito su atención. Yo sé que hay calor, yo sé que estamos pensando en muchas otras cosas, pero yo le pido su atención porque entiendo y sé que Dios quiere dejar algo que tal vez lo hemos visto muchas veces, pero tomar una conciencia distinta es importante. Hay una cita en Jacobo capítulo 4 versículo 7. En la mayoría de las Biblias aparece como Santiago, pero a mí no me gusta Santiago, primero porque no es un nombre y segundo porque tengo problemas desde mi niñez, pero el verdadero nombre es Jacobo, perdón. Y Jacobo, en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 4 y versículo 7 dice: así que humíense delante de Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Normalmente este versículo se habla para hablar de liberación, para hablar del cachudo, para hablar de el ángel del mal, pero me encontré que la palabra diabolos, que es la palabra que el griego traduce aquí, más que designar a una persona como tal, designa a alguien que traduce una acusación. El diabolos es alguien que lleva un mensaje negativo de otra persona, así que cuando usted ha hablado mal de alguien, aunque sea verdad, usted ha sido un diablo, pero no lo traje para insultarlo, ese no es el punto, es solo para que salgamos un poquito de las leyendas urbanas y el diablo lo vemos como un cachudo. Y la Biblia enseña la palabra diabolos o diablo, la que se traduce como diablo, como un concepto. Y dentro del concepto, más que el ángel del mal, está alguien que con palabras, que con verdades, hace acusaciones o cambia la verdad, traduce algo de una forma negativa, de una forma peyorativa. Y entonces este versículo nos va a ayudar para entender qué es rendir el ego, porque se refiere a un poder que funciona en el lenguaje, en las palabras, especialmente el lenguaje que como individuos tenemos todo el tiempo. Usted habla con usted mismo más que con cualquier otra persona todo el tiempo.
Cuando uno anda casaqueando con la traida, uno le dice, ¿qué estás pensando, mi amor? En nada, son cuentos, no funciona así, no es así. Siempre estamos teniendo un diálogo, siempre estamos generando palabras, verdades, etcétera, etcétera, en la mente. Y el punto del versículo es a que nosotros tenemos que resistir un embate de una traducción mal hecha que se genera en nuestras mentes. Como dice la escritora Joyce Meyer, el campo de batalla es la mente, ¿verdad? Es la mente. Ahora, este es un concepto difícil de comprender y por eso la Biblia, que es tan pedagógica, nos enseña a través de historias. Entonces yo quiero tomar una historia para explicarlo mejor y cuando usted salga de acá, usted tenga una conexión específica, qué es el ego, cómo lo peleo y algo que usted pueda practicar continuamente a partir de hoy. Entonces hay una historia muy temprana en la Biblia, es muy importante. Todos la conocemos esta historia, pero yo quiero pedirle que la vea de otra forma, que la vea con otros ojos esta mañana en función del diabolos, en función de la conversación que se gesta en nuestras mentes, ¿verdad? Y me refiero a la historia de Eva con el serpiente. Es un diálogo entre una mujer que es inocente, que no ha conocido pecado, y alguien que está traduciendo verdades con mentiras, que está acusando falsamente a Dios y produciendo un efecto que a Eva la lleva a caer. Entonces, todo el tiempo nosotros tenemos esa lucha con el serpiente. Y digo el serpiente porque en la Biblia es masculino, no es femenino. Así que yo siempre había pensado que la serpiente era la suegra, es el suegro. Algún día me tocará a mí ser el serpiente y voy a ser un serpiente bravo para la honra del Señor. Ahora, ya en serio, la serpiente no es su marido, tampoco es su suegra, tampoco es él o la serpiente. Es la voz que usted tiene muy en cuenta todos los días para tomar decisiones. Es la voz que está adentro, hablando todos los días e influyéndonos a tomar decisiones. Y partimos de un punto. Dios le habló a Adán y le dijo: Adán, pueden comer de todo lo que hay aquí, pero hay un árbol del cual yo no quiero que ustedes coman. Y lo que quiero decir en función de eso es que para cada situación en la vida, para todo lo que tú estás enfrentando, para cada reto, para cada problema, pero para cada relación también, para cada aspecto de tu vida, existe una palabra de Dios. Le voy a llamar un procedimiento de Dios, pero que sepa usted que estoy hablando de los mandamientos de Dios. Para cada circunstancia que usted está enfrentando, hay algo que Dios ya dijo cómo debe de hacerse, ya Dios dijo cómo debe de manejarse. Existe un mapa del cielo, existe un mapa en el cual Dios nos ha bendecido y nos ha mostrado cuál es el mejor camino que nosotros tenemos que tomar. Existe de parte de Dios una intención de que nos vaya bien, una intención de que alcancemos el potencial que Él nos designó para alcanzar. A esto es lo que nosotros llamamos la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios son como mapas, son como rutas espirituales que Dios ha designado para ayudarnos a vivir la vida mejor, para ayudarnos a alcanzar nuestros propósitos, para ayudarnos a tener paz, para ayudarnos a la felicidad. Y eso es la palabra de Dios. Lo que pasa es que
El serpiente. El serpiente. Y en este caso era una palabra muy específica. No van a comer del fruto de un árbol. Era fácil, pero no es tan fácil en la vida. No lo fue para Adán, no lo fue para Eva, no lo es para usted, no lo es para mí. Porque la serpiente, el diabolos, tiene un papel. Y es que aún antes del pecado nosotros teníamos que saber y tenemos que saber que cada paso que querramos dar en Dios siempre será confrontado, siempre será resistido. Por eso la escritura habla de resistir. Nosotros tenemos que resistir. ¿Por qué? Porque cuando yo decida aceptar el plan de Dios para mi vida, cuando yo decida aceptar la voluntad de Dios para mi vida, cuando yo decida a ponerme en el camino de Dios para mi vida, siempre va a haber una oposición. No espere aplausos cuando usted decida empezar a hacer algo bueno de parte de Dios, ni del enemigo, ni de su familia, ni de los que lo rodean. No espere aplausos. Al contrario, lo que usted va a encontrar es una resistencia. Y ahí todavía no estamos hablando de pecado. Es que simple y sencillamente, cada vez que nosotros decidamos confiar en Dios para llevar un proceso, para alcanzar sus planes, sus propósitos, lo primero que vendrá es una resistencia. Y por eso nosotros también tenemos que aprender a resistir al diablo para que éste huya de nosotros. A veces pensamos que la felicidad en la vida es no tener problemas. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Llegaste a este mundo para enfrentar cada reto y para no darte por vencido en cada uno de los retos que enfrentas. Y la promesa de Dios al darte en su palabra es que Él, uno, iba a estar contigo, que te iba a ayudar, y dos, que ibas a poder hacerlo. Así que cuando vemos versículos como de gloria en gloria, de victoria en victoria, se refiere de resistencia positiva a resistencia positiva. Hay que aprender a resistir. Hay que aprender a resistir. Es la clave de la vida y es lo que le faltó a Eva. Vamos entonces a leer ahora sí la Biblia en el capítulo 3 del versículo de Génesis, y vamos a empezar desde el versículo 1. Y me gustó como lo puso la Nueva Traducción Viviente, pero en los demás me cambié de versión. Así que si quiere seguirme, ahí dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. ¿Cuál era su astucia? Su astucia, la astucia de la serpiente es que tenía sutileza para engañar. Esa era la astucia. Era una inclinación hacia el mal, negativa. Y entonces dice: cierto día le preguntó a la mujer. Qué astucia, que se encontró un momento en donde ellos estaban separados. Por eso la falta de unidad nunca va a ser buena, especialmente en el matrimonio, porque la astucia de la serpiente era mentir para hacer caer. Y entonces mire cómo dice este versículo: de veras Dios les dijo. Otras traducciones lo dicen con qué. Es como si usted tiene su novio o su esposo y le dice: eres la más bella de todas las flores que hay del campo. Y alguien venga y le dice: ¿con qué? ¿De veras eres la más bella? Usted vio la sutileza ahí, ¿verdad? Eres el hombre de mi vida, le puede decir una dama a un caballero, y que alguien venga: ¿de veras eres el hombre de su vida? La duda que eso genera es complicada. Así que el serpiente: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Mire usted la astucia de la serpiente.
¿Qué está haciendo el serpiente? Está atacando lo que Dios había dicho. Dios dijo que no comerían ¿de cuántos árboles? ¿De cuántos? Ayúdeme a predicar ahora. De uno. ¿Y cuál es la acusación del serpiente aquí? De todos. Así que el serpiente se acerca para decir: ¿de verdad que vas a empezar a ir a la iglesia? ¿De verdad que vas a empezar a servir? ¿De verdad que vas a empezar a dar pasos? ¿De verdad que vas a empezar a ofrendar? ¿De verdad? ¿De verdad? Y acusa a Dios de ser no bueno. ¿Por qué razón? Porque Adán y Eva necesitaban comer. ¿Cuántos necesitan comer? Levanten la mano. Algunos necesitamos dejar de comer. ¿Qué problema es la comida? Muchos todavía tenemos problemas con la comida. Ese fue el primer problema con el cual empezó todo este rollo. ¿Por qué? Porque nos gusta comer. ¿Quiere Dios que comamos? Por supuesto que quiere que comamos. ¿Quiere Dios que gocemos de las cosas de la vida? Por supuesto que quiere. En la Edad Media se dio mucho el tema del ascetismo. ¿Qué quiere decir eso? Negarse a los placeres que Dios había dado. Y entonces se magnificó, por ejemplo, el ayuno y se sacó del contexto bíblico verdadero que debería de tener. Entonces, mientras más se ayunaba, más espiritual era. No necesariamente. ¿Cómo lo medimos? Pero eso es una verdad que nos llegó a nosotros, ¿verdad? De tal manera que evangélico que no ayuna, casi que no lo es. Pero bueno, ese no es el tema hoy. Ya me iba a perder. Deje estarme haciendo que me pierda de mi charla, porque tengo que llegar a un punto importante. Pero el punto es, Dios nos dio la vida para que la gocemos, para que la disfrutemos, y nos dijo cómo hacer. Hey, todos los árboles están bien, menos uno. Y eso estaba claro. Y el serpiente y la acusación siempre va a venir a crear una duda con respecto de una promesa de Dios, con respecto de lo que Dios está diciendo, con respecto del llamado que Dios te ha establecido. Eso siempre va a ser lo que Él hace. Pero veamos doña Eva. ¿Sabe usted cuál es el nombre de Eva en el original? Se llamaba Java. Java es Eva. Java quiere decir, Jai es vida. Entonces Eva es Java porque es la madre de todos los seres que tienen vida. Ok, versículo 2, y ahora me cambié a la Biblia del Jubileo, dice: y la mujer respondió a la serpiente. Primer error. Hay muchos diálogos en nuestra mente que deberían de quedarse sin respuesta. Y la mujer respondió a la serpiente. Tenga cuidado con quien abre debate en su mente. Tenga mucho cuidado cuando usted vaya a abrir un debate en su mente, ¿cómo lo abre? Primer error. Entonces la mujer le dice: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, : no comeréis de él, énfasis mío, ni tocaréis en él, o de él, dice, para que no muráis. Segundo error: pelear el serpiente con la religión. Segundo error. Primer error es tener un debate con la serpiente. Normalmente va a perder porque el serpiente es sutil, es, ¿cuál es el que habíamos dicho? Astuto. El enemigo es astuto. Más que usted, más que yo. Tenga eso en mente. La astucia del enemigo nos supera. Segundo error: ¿por qué he dicho combatirlo con la religión?
Porque Eva le dice el mandamiento, no comeréis de él, y luego le agrega su salsita y dice, no hay que tocarlo tampoco, jóvenes. ¿Y dónde había dicho Dios eso? Bueno, está la Biblia, la fe, y eso está ahí. Pero también está la religión, y la religión es la que trata de hacer un tema de cómo lo vas a hacer. ¿Sabes qué? Para no comerlo no hay que tocarlo. Probablemente Eva no lo escuchó. ¿Por qué estoy diciendo esto yo? Piense conmigo. Porque cuando Dios le dice a Adán que no debe de comer del fruto, ¿dónde estaba Eva? ¿Ah? ¿Cómo no la escuché? No había sido formada. O quizás sí, pero estaba dentro del hombre. No lo escuchó. Entonces, don Adán viene y le dice, mira mamita, después de que ya usted sabe, al que termina el capítulo 2, termina, ay, hueso de mis huesos, carne de mis carnes, y termina todo bien chilero. Pero después de eso, así nos pasa en el matrimonio, nos casamos y caminamos pero luego viene la realidad y hay que explicar las cosas. Mira, aquí la ropa no se bota. Aquí la entrada es media hora después de que saliste del trabajo. Y todas esas cosas que tan bonitas, ¿verdad? Tan agregadas. En medio de esas cosas, Adán le dice a Eva, mira mamita, fíjate que a mí me gusta el caldo de espinaca con acelga y con bledo. Está fea la cosa, ¿va? Mis hermanas me decían de apodo Bledo a mí, porque como yo me llamo Vladio, Bledo me decían de apodo cuando estaban bravas. Todavía me dicen así, seguramente todavía están bravas. Así que don Adán, mire mamita, entonces yo quiero, y mire, le echa pimientita, porque, y ya, usted sabe. Muy bien, don Adán. Muy bien, mi amor, perdón, no don Adán, mi amor. Pero mire, hágame un favor, mamita. Tal vez, no sé si la trataba de tú, de usted, yo no sé, ¿verdad? Tal vez de tú. Mira, mamita, hazme un favor. Mírate aquel árbol. Sí, qué chilero va. Vení. Entonces la llevó a doña Eva. Por supuesto que yo estoy haciendo una paráfrasis, ¿verdad? Dice, mamita, mire, este árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. No hay que comerles. ¿Y sabe qué? Mejor si no lo toca. Mejor si no lo toca. ¿Y por qué? El día que lo toquemos, morimos. Eso es la religión. La religión agarra el mandamiento y lo acomoda y lo vuelve. Le voy a dar un ejemplo de la religión. En mi tiempo de niño, las mujeres no podían, en la iglesia donde yo asistía, usar pantalón, solo falda. ¿Por qué? Porque hay una escritura que se mal comprendió, decir, la mujer no vestirá ropa de hombre y el hombre no vestirá ropa de mujer. Por supuesto que la Biblia se pasa llevando a todos los transgéneros y esos atarantados. Por supuesto, para ellos era. Pero la religión vino y dijo, la mujer no debe usar pantalón. El otro día, solo para probar, me traté de poner el pantalón de Mónica y no se puede, es que no podemos. Primero porque estoy más choncho que ella. Y segundo, porque ¿cómo se han de ver mis caderas? Terribles. Sí me voy dando a entender. Entonces vino la religión e hizo muchas cosas de esas. Los mandamientos, el plano de Dios es para que alcancemos nuestro propósito, es para que logremos, es para que tengamos éxito. La religión vino y lo distorsionó. Así que don Adán le enseñó su versión de la escritura a doña Eva, y cuando doña Eva tuvo problemas, tuvo el embate
de la astucia del enemigo, ella reaccionó diciendo: no lo tocaremos. ¿Y qué hizo? Le dio alas a la serpiente. De ahí se convirtió en la serpiente voladora. Queridos hermanos, no hay que ser ignorantes de la palabra, y los evangélicos lo somos demasiado. No hay que ignorar la palabra, y los evangélicos pecamos de ignorar la palabra. El recurso que tenemos para enfrentar la vida, el mapa de Dios, es la palabra. No tenemos otro, porque el enemigo en nuestra mente es más astuto que nosotros. Lo es, pero bueno, no se enoje conmigo, eso nada más pasó. Ahora, aquí viene lo más intenso, y yo quiero que usted lo lea conmigo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, no morirás. ¿Sabe cómo me lo imagino yo? Y hay un libro de paráfrasis judío que también yo lo vi. Yo me imagino que, vamos a pensar que ella es Eva y yo soy la serpiente, más o menos. Vamos a hacer bien nuestros papeles, ¿verdad? Y vamos a pensar que ese es el árbol. Ahora ella le ha dicho a él, serpiente, que el día que lo toque, ¿qué va a pasar? Va a morir. ¿Y Dios había dicho eso? No. Entonces yo me imagino a la serpiente: no, mamita, ¿sabe qué? No, usted tranquila. Perdón, mi amor. Just lean up against right there. Mira, lo estás tocando. ¿Te moriste? No. Gracias. Y ya les torcí ahí, así que perdón, Santiago. Yo me imagino que la serpiente obligó a la mujer de alguna manera a tocarlo, y no murió. ¿Por qué? Porque Dios no había dicho eso. Entonces le dijo: no morirás. Pero esto es el punto más intenso, y aquí yo quiero que usted me dé toda su atención, porque si capta esto va a captar todo el mensaje, y si se lo pierde, se lo va a perder. Mas sabe Dios que el día que comieren de él serán, diga conmigo, abiertos los ojos. Le pregunto, ¿los ojos de Eva estaban así? ¿A qué se refiere la serpiente? Se refiere a entrar a una dimensión distinta de conocimiento. Número 1. Y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Hasta este momento no lo conocen. El ofrecimiento de la serpiente, que dicho sea de paso está aquí adentro, es que tú seas como Dios. Eso es el ego. Es morder la tentación que de alguna manera somos como Dios, conociendo todo lo bueno y todo lo malo. Pensar que yo conozco lo mejor para ti es intentar ser como Dios. Es un gran problema. Y aquí está el punto del ego. El ego es el que te dice, es la respuesta humana a ser como Dios. Yo soy como Dios, entonces yo puedo juzgar porque Dios es juez. Cuando yo no puedo juzgar, es decir, lo puedo hacer, pero no lo debo hacer porque yo no soy Dios. Nunca voy a ser un juez justo. Puedo juzgar las motivaciones de los demás. Puedo juzgar qué es lo mejor para ti. Puedo juzgar qué es lo peor para ti. Pero eso te va a terminar destruyendo. El ego es nuestra respuesta a pensar que sí podemos ser como Dios. Ahora, no me malinterprete, hermano,
o tal vez no quiero dar una imagen que no es, una palabra que no es. Usted fue creado con un propósito. Usted fue creado pero el pecado nos nubla la visión todos los días. No somos dioses. No somos dioses. Ni siquiera somos como Dios. Porque el Salmo 8, que es tal vez el que se acerca un poquito más, ¿quién es el Hijo del Hombre? Lo harás como Dios. Ese salmo está hablando de Jesús, es mesiánico. Donde lo tradujeron en pasado, está en futuro. David está escribiendo de Jesús, de lo que va a pasar de Jesús en el futuro. Usted tiene un lugar, usted tiene un potencial, pero usted no es Dios. Yo no soy Dios. Y nuestra imagen de todo lo que enfrentamos se ve nublada grandemente por el conocimiento del mal que ahora tenemos. Pero qué lindo ser Dios. Qué bonito pensar en que yo sé lo que me conviene más a mí, en lo que le conviene más a los demás. Qué bonito es alimentar esa necesidad que yo tengo de recibir, de ser conocido, de ser respetado. Y no es que no tengamos que serlo. No estoy hablando de eso. Lo que pasa es que el ego sobredimensiona esas cosas. Pero no eres Dios. Y cuando te pasan cosas negativas, no eres Dios. Y cuando alguien te hace algo negativo, no eres Dios. No puedes actuar como Dios. No puedes descalificar en tu mente, no puedes juzgar en tu mente, o no debes de hacerlo porque no eres Dios. El ego es el que te dice: no, yo sí soy como Dios y yo me merezco esto. Y eso es desproporcionado porque está nublado por el pecado. Ahora, tú sí tienes un potencial que Dios te dio. Tú sí tienes un llamado que Dios te dio, y sí tienes un propósito que Dios te dio. Pero el problema del ego es que genera uno de los peores pecados en nosotros. Lo genera en todos los que estamos acá y lo genera todos los días, y es el pecado de la idolatría. ¿Qué es ser idólatra? Tener un Dios que no sea Jesucristo. Eso es idolatría. ¿Y cuál es el Dios que se pone en mi corazón con el ego? Soy yo mismo. Soy yo mismo. Y esa es la peor idolatría de todas, porque no nos damos cuenta. Porque pensamos que lo que vemos, que lo que escuchamos, eso es. Y entonces dictamos sentencia. Quizás no lo hagamos, pero ¿quién de nosotros no tiene encasillados a todos los que están alrededor de nosotros? ¿Quién de nosotros no sabe cómo es la mejor forma de que nos traten, de que nos respeten, de que nos cuiden, de que nos mimen? Bueno, somos como Dios. Perdón, estamos intentando ser como Dios. El punto es que no lo somos. Y aquí es donde la sutileza de la serpiente alcanzó a Eva. Wow, yo puedo ser como Dios. Dios me creó como una criatura. Soy una criatura, pero puedo ser como Dios y llegar a distinguir lo bueno y lo malo. Yo puedo decir, yo puedo emitir opinión sobre otros y llegar yo puedo hacer eso. ¿Cómo es eso que Adán me envió a mí a hacer la sopa de acelgas? ¿Por qué no fue él? Puedo llegar a pensar de esa manera. Y se nos olvida que todo lo que vivimos, todo lo que tenemos, todo lo que llega a nuestra vida es el resultado de una conducción de Dios que te lleva a atravesar las situaciones que necesitas atravesar para perfeccionar su obra en ti. Gracias por ese amén que no haya dado, porque no es fácil, es complicado. Lo que no nos gusta es sufrir, no nos gusta ser víctimas, y cuando lo entendemos, nos peleamos con aquellas personas que nos dañan, andamos buscando culpables, y jamás, o se nos olvida voltear al cielo, voltear al Señor y decir: Señor, yo soy
vendido al pecado. Soy imperfecto. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Cómo puedo hacer para corregir esto? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro es imposible que venga de ningún otro lado, aunque yo vea en ti al que me ha hecho daño o al que me ha culpado. No. Es que Dios es el juez justo y a veces permite que lleguen cosas que son desagradables, que son complicadas, para que yo haga un ajuste, para entender que yo no soy Dios, que tú no eres Dios. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. Escucha Visión de Fe, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más importante? Eso respondió. Es uno, solo hay uno capaz de generar bendición sobre nuestras vidas. Es Jesús de Nazaret, el Rey del universo. Solo hay uno capaz de cambiarlo. Claro, necesitamos ser cómplices con ello. No es que yo me vaya a sentar y que Dios haga, no. Yo necesito ser cómplice, necesito ser obediente, necesito ser proactivo y todo lo que la Escritura me enseña en función de los mandamientos. Pero yo necesito entender que mi socorro solo viene del Altísimo, del que hizo los cielos y la tierra, del que no va a dar mi pie al resbaladero. Que tengo una misión. Se nos olvida de la misión y es tan fácil pensar en que cuando somos fuertes nos sentimos, o cuando vivimos alguna circunstancia en donde algo nos sale bien, nos sentimos demasiado fuertes. Pero no es por tus pistolas, es porque Dios lo da, Dios lo ha permitido, Dios lo ha hecho. Lo que tienes es por Dios y tu obediencia. Es por Dios y tu obediencia. Por eso lo tienes. Es por tu obediencia a Dios. Se me está olvidando un factor determinante: la gracia y la misericordia de Dios, de que no nos da lo que nos merecemos, sino que nos da vida, sino que nos da tiempo, sino que nos da favor, sino que nos da la posibilidad de hacer corrección. Así que Eva se fue con la finta de ser como Dios. Yo me voy con la finta de ser como Dios. Tú te vas con la finta de ser como Dios. Y empezamos con el ego, porque es el más difícil de todos. Por eso empezamos con el ego. Vamos de lo más yuca a lo menos yuca. Bueno, no sé si hay algo menos yuca, pero hay que empezar ahí. Porque idolatría y egolatría es lo mismo. Porque si yo estoy en lugar de Dios, entonces yo desbanqué a Dios. Pero no hay otros dioses, solo hay un Dios. Y si yo no le doy ese lugar, yo estoy con un problema de idolatría. Para colmo de males, mire lo que hace doña Eva. Y vio a la mujer que el árbol era bueno. Pregunto, ¿cómo así vio? ¿No había visto? Ya Adán la había llevado a ver. Ella se despertó en ella un conocimiento distinto. Esa es mi conducción, eso es lo que me va a llevar a ser como Dios. Y yo te digo, solo hay un plan que va a funcionar, y es el plan de Dios para ti. Y es un plan que lo vas a encontrar en su palabra, en la obediencia a su palabra, en la oración. Ahí lo vas a encontrar, no está en ningún otro lado. Yo soy muy amigo de los libros de autoliderazgo, autoéxito, autosuperación. Eso es muy bueno, y ser positivo, pero no está el plan, no está el éxito ahí. Sino el éxito está en que tú llegues a hacer lo que Dios quería que fueras a hacer, lo que Dios tenía para ti, tu propósito en la vida. Y esta mujer se le despertó y dijo: wow, el árbol es bueno para comer. Mi marido me ha dicho que no. Háganle caso a sus maridos, hermanas. No, esa es broma, no en todo, pero ya usted sabe. Es que soy marido. Y vio que era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Bueno, cuando yo hablo de hacerle caso a los maridos, siempre y cuando estén hablando de parte de Dios. Ahí lo dejo. Cuando están hablando de parte del diablo, nada más bendígalos, ¿oyó?
ese es un tema para el retiro de matrimonios que vamos a tener la primera semana de noviembre. Así que si se quiere ir, reserve su lugar con Boris y Dania. Dice, y que era deseable a los ojos y árbol de codicia para entender. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y comió también con ella. La mujer cayó en la antife. ¿Cuál es la antife? Pensar que podemos ser como Dios. Pensar que podemos ser como Dios. Ok, ese es el problema. Ese es el problema. Eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos enfrentando. ¿Qué vamos a hacer? Es hora de volvernos a Dios. ¿Cómo nos volvemos a Dios de esto? Primero, hemos de entender que el retorno no lo podemos hacer por nosotros mismos. Eso está claro de la semana pasada, y si no está claro, escuche el mensaje de la semana pasada. Hay tantos lugares donde lo puede escuchar. No podemos encontrar el camino a sentar a Dios en el trono de nuestras vidas y a desplazarnos a nosotros de ese trono. Pero sí podemos pedir que Él nos guíe al retorno, que Él nos guíe al arrepentimiento. Porque la idolatría es uno de los 3 pecados capitales en la Biblia, ¿verdad? Hay religiones que tienen los 7 pecados capitales, esa es otra cosa. Pero hay 3 pecados capitales en la Escritura. Número 1 tiene que ver con hechicería. Buscar, hermano, nunca vaya que le pasen el huevo, nunca vaya a buscar. Eso es tontera. No busque idolatría, no busque hechicería. Esa es la peor estupidez que podemos cometer. Es pecado de muerte. Enfermedades gruesas vienen cuando hacemos esas cosas. Por favor, no me enojen. Segundo pecado de muerte, yo estoy hablando de la Biblia, ¿verdad? Son los pecados de inmoralidad sexual, como la Biblia los dice, ¿verdad? Inmoralidad sexual, adulterio, bueno, son muy feos, así que inmoralidad sexual ahí se lo voy a dejar, ¿verdad? Es pecado de muerte, genera problemas serios. Tercer pecado capital, según la Biblia, la idolatría. La idolatría. Y Dios es tan bueno que no nos la toma en cuenta, porque no deberíamos estar acá, porque todos nosotros tenemos un ego que nos afecta. Y Dios nos da otra oportunidad, claro. A veces llegan retos, a veces llegan problemas, a veces llegan cosas, pero es Dios diciéndonos que le rindamos algún área específica. Así que es momento de entrar en un tiempo de confesión. El retorno a Dios exige una oración que te pida: Dios mío, ten compasión de mí, pero volverme a Dios con la humildad de corazón de saber que he pecado y confesar mis pecados. La Escritura dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta. Diga conmigo: confiesa y se aparta. Confiesa y se aparta. Diga conmigo otra vez: confiesa y se aparta. Alcanzará gracia. Lamentablemente dice misericordia, pero no es misericordia lo que el hebreo dice. El hebreo dice rahum, gracia. Gracia. ¿Usted sabe lo que es gracia? Alcanzar gracia es alcanzar algo que no nos merecemos. Es alcanzar un nivel distinto para con Dios, un nivel de no merecimiento. Así que tenemos que confesar y apartarnos. Confesar y apartarnos. El momento de la confesión es un momento tan hermoso a donde llegamos con el Señor, y yo por eso le quiero decir, es un momento donde nosotros confesamos y pedimos perdón, pero luego
¿qué pasa? Tiene que haber un trabajo, tiene que haber un cambio, tiene que haber un retorno a Dios. Esta semana nosotros vamos a trabajar ese retorno en las redes sociales, o sea, un pequeño ejercicio que vamos a poner en nuestras redes sociales o en un listado de reproducción o lista de reproducción de WhatsApp, que si usted quiere que le enviemos eso, yo no lo tengo aquí conmigo, pero usted quiere que le enviemos eso, hable con Noelia, le da su número. Dios mío, ya estoy fallándole a mi bandera. Se registra, es algo, trabajo que usted se puede preguntar todos los días. De hecho, ¿está ya en las redes? ¿Todavía no? Después del mensaje, ¿puede estar? Ok, gracias. Entonces, ¿por qué? Porque el evangélico, Señor, perdón, Padre, con todo el corazón, no estoy juzgando mal a nadie, Padre, y yo ya, así. Pero salimos y hacemos lo mismo. Eso no funciona. Entonces tenemos que tener un trabajo, un cambio. ¿En qué nos basamos para el trabajo que vamos a tener estos días? En tres cosas. Número uno, tome conciencia de sus diálogos internos y empiece a interrumpir los diálogos con la serpiente. Resista, en otras palabras, en lugar de caer en un ¿cómo se llama? Loop, un círculo de donde nos vamos degradando y pensando, y los que me hicieron mal, y no, hay que interrumpir eso. Hay que interrumpir. Cuando estés pensando mal de alguien, interrumpe eso. Cuando estés pensando mal de ti, interrumpe eso. Cuando estás pensándote que ya te sientes y sabe que es fabuloso para hacernos saber cuando estamos teniendo malos manejos con la serpiente. ¿Sabe qué es donde usted debería de ponerse pilas? Las emociones. Cuando usted se siente deprimido, mal manejo de la charla con la serpiente. Cuando usted se siente triste, mal manejo, está escuchando. Cuando usted está bravo o enojado, perdón, porque es distinto, ¿verdad? O molesto, cuando usted se enoja, mal manejo del diálogo. Mal manejo, interrumpa, mire sus emociones, interrumpa. ¿Quién es la persona que peor le cae en la vida? Haga una lista. Pero la que peor le cae en la vida, ¿por qué usted se pondría a platicar horas con esa persona? Bueno, pero si lo hacemos aquí, interrumpa. Número uno. Eso está en el material. No se ponga a discutir con el serpiente. Número dos. Esta cosa está yuca, hermanos. Sea humilde. Aprenda a ser humilde. Aprenda a reconocer. Es decir, que el ego, el ser como Dios, ¿verdad? Cuando ya caemos en esa trampa, nos lleva a pensar de tal manera y hacer vaya en contra de eso. Se siente bien gacho, pero eso es ser humilde. Es que me hizo, me mentó y me dijo que vaya en contra de eso. Yo voy a devolver bien por mal. Vaya en contra de esa construcción que se gestó en su mente. Eso es ser humilde. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo manejaría Jesús? Y por supuesto, yo no estoy aquí, siempre lo digo, creo que siempre es bueno decirlo, no estoy hablando de convertirse en alfombra de nadie. No, la alfombra que tenemos aquí está bien, pero usted no debe ser alfombra de nadie. Usted no tiene que irse a poner de alfombra de nadie. Yo lo que le estoy hablando es en sus pensamientos. Sea humilde. Vaya en contra de la venganza. Vaya en contra de la ira. ¿Cómo sabe usted cuando está siendo humilde? Le voy a decir cómo. Duele.
duele ser humilde. Hay una parte que se duele dentro de uno, el orgullo de uno. Bueno, ese es el ego. Y número 3, y con esta me despido. Se va a oír feo, ¿verdad? Se va a oír feo, porque es todo un reto. Peleémonos con la ignorancia bíblica. Dejemos de ser neófitos. Empecemos a escudriñar las escrituras, porque en ellas hay salvación. El primer año solo así, el segundo año con un cuaderno de apuntes, el tercer año con una concordancia de Strong, el cuarto año cómprese los interlineales, el quinto año, tal vez para el quinto año ya estoy pensando en lo que me dijo mi hija: deberías de traducir la Biblia, me dice, porque cada vez que nos sentamos a estudiar, nosotros nos sentamos a estudiar la Biblia. Me dice: pero ahí dice eso y tú me estás diciendo, mejor hace tu traducción, me dijo el otro día. Bueno, tal vez en 5 años ya traduje por lo menos Juan 1. Pero el punto, hermano, es que necesitamos ir en una espiral ascendente con respecto de conocer la Escritura. Conocer la Escritura y de desafiar todo lo que nos han enseñado. Eso es importante, porque lo que nos han enseñado, incluso desde este púlpito, era Escritura, pero también llevaba religión. Era Biblia, pero también llevaba humanidad. Y cuando tú te sientas con esa intención a buscar a Dios, Dios te va a abrir su palabra. Dios te la va a abrir. Dios te la va a abrir. Así que yo le invito a pensar que este es el trabajo más importante de su vida, porque de ello depende que usted logre alcanzar los propósitos de Dios para su vida.